Buenos días, hoy vamos a trabajar un tema más dentro de la asignatura de lenguaje. ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar? Si nosotros buscamos en la página número 151 de tu libro, vas a encontrar el tema que aparece en la pizarra, el sujeto. En la clase anterior nosotros hablamos también sobre el sujeto, pero ¿cuál fue el tema específico? Las clases del sujeto. Recordamos un poco. Cuando hablamos sobre las clases de sujeto, pudimos observar que existen sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto tácito, expreso, agente, paciente, que son los famosos activo-pasivo, y el complejo o incomplejo. Y en cada uno de ellos pudimos nosotros observar qué es lo que contiene ese tipo o esa clase de sujeto, ¿verdad? Cuando hablamos sobre sujeto simple, podemos decir o recordar que son todas las oraciones que solo poseen un núcleo. Cuando hablamos de sujetos compuestos, estas oraciones o estos sujetos poseen más de dos núcleos. Cuando hablamos sobre el sujeto tácito, este tipo de oración posee el sujeto ausente, es decir, no está en oración, pero se sobreentiende. Cuando hablamos sobre el sujeto expreso, ellos sí están siempre en la oración. El sujeto activo o agente es aquel que realiza o ejecuta la acción que señala el verbo conjugado. ¿Y cómo lo descubrimos? Haciendo la siguiente pregunta: ¿quién realiza la acción? Cuando hablamos sobre el sujeto paciente o pasivo, ellos reciben la acción realizada o expresada por el verbo. ¿Y cuál es la pregunta para descubrirlo? ¿Quién recibe la acción? En el sujeto complejo, ellos presentan modificadores, directo, indirecto y aposición. Y el incomplejo carece de modificador, indirecto y aposición. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy con primer año secundaria en la asignatura de lenguaje, dentro del tema del sujeto, ya no van a ser sus clases, sino vamos a trabajar su estructura. Es decir, cómo está conformado o cuáles son los elementos que conforman al sujeto. Recordamos un poco, cuando hablamos acerca del núcleo, modificadores, existen directos, indirectos y el famoso o la famosa aposición, ¿verdad? Ok. Entonces empezamos, pero primero vamos a ver a continuación qué nos presenta la pantalla. Dice, ¿qué es el sujeto? Es la pregunta que siempre nos hacemos. Cuando hablamos de sujeto tenemos esta respuesta. Es el elemento de la oración bimembre que menciona a un ser, ya sea un animal, una persona o una cosa de quien se habla en dicha oración. Correcto. Se dice también, según el contexto, que el sujeto es quien realiza o recibe la acción verbal. Exacto. Entonces, para hacerlo más simple, el sujeto es de quien se habla en la oración. ¿Correcto? Correcto. Seguimos. A ver. Método para hallar al sujeto. Lo tradicional. ¿Qué debemos de hacer para descubrir dentro de la oración al sujeto? Veamos. 1. Ubicas al verbo principal de la oración. Cerciórate de que sea un verbo personal. A ver, vamos a ver. 2. Haces la siguiente pregunta. ¿Quién más verbo principal? ¿O quiénes más verbo principal? ¿O qué más verbo principal? Es decir, haciéndole la pregunta ¿quién, quiénes o qué al verbo, descubrimos nosotros al sujeto. ¿Sí? Y luego, todo lo que se dice del sujeto pasaría a ser automáticamente ¿qué? El predicado. Correcto. Muy bien. Seguimos entonces. A ver. Ejemplos. Tenemos. Ese ladrón fugó de la cárcel. La pregunta sería ¿qué? ¿Quién o quiénes? ¿Quién sería, verdad? ¿Quién fugó? Correcto. Ese ladrón. Ese ladrón vendría a ser el sujeto. Muy bien. Pero si tú quieres tener un poco más de firmeza en la pregunta, puedes hacer el verbo más lo que continúa. En este sentido, ¿quién fugó de la cárcel? Ese ladrón. Ese ladrón vendría a ser el sujeto. Es decir, no variaría para nada al descubrir al sujeto. Seguimos. Otro. A ella le gusta la mandarina. La pregunta sería, ¿qué le gusta? La respuesta es la mandarina. Es el sujeto. Correcto. Muy bien. Juegan felices en el parque. Aquí hay
sujeto parece que no. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes juegan? Ellos o ellas. Correcto. Es el sujeto tácito. Como te digo, para que tenga más firmeza la pregunta sería: ¿quiénes juegan felices en el parque? Ellos o ellas, que son el sujeto tácito, que no está presente en la oración, pero se sobreentiende, ¿sí? Ok, seguimos. Resolviendo ejercicios. Para desarrollar los siguientes ejercicios debemos de saber qué es un sintagma nominal. A ver, descubrimos. Un sintagma nominal. ¿Hemos escuchado ese tema o esa palabra? Sí. A ver, vamos a ver. Dice, es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. Muy bien. Ejemplo, los animales salvajes viven en la selva. ¿Quiénes viven en la selva? Los animales salvajes. Ella teje una chompa. ¿Qué teje o quién teje una chompa? Ella. Todo lo que está con negro es el sujeto. Entonces, al sujeto se le llama también sintagma nominal. ¿Por qué? Porque dice que es un conjunto de palabras, correcto, cuyo núcleo es un sustantivo, es verdad. Aquí en este caso, ¿quién es el sustantivo? ¿Animales o salvajes? Animales. Porque salvaje es un adjetivo. Ella no es un sustantivo, pero es un pronombre. También, correcto. Muy bien, seguimos entonces. Identifica el sintagma nominal de cada oración. A ver, dice, Adriana cantó en el teatro ayer. Los meses transcurren sin darnos cuenta. Siempre los muchachos se reúnen. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr. Wilder acogió con afecto a los nuevos compañeros. La pregunta aquí para descubrir es: ¿quién cantó en el teatro ayer? Adriana. Muy bien, esto viene a ser el sujeto. Siguiente. Los meses transcurren sin darnos cuenta. ¿Qué transcurren sin darnos cuenta? Los meses. También es sujeto. Siempre los muchachos se reúnen. ¿Quiénes se reúnen siempre? Los muchachos. Sujeto. Seguimos. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr. ¿Quiénes salimos a correr todas las mañanas? Mis hermanas y yo. Muy bien. Sujeto. Siguiente, Wilder acogió con afecto a los nuevos compañeros. ¿Quién acogió con afecto a los nuevos compañeros? Wilder. Muy bien. Así es, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Dice, Adriana cantó ayer en el teatro, cantó en el teatro ayer. ¿Quién cantó en el teatro ayer? Adriana. ¿Qué me piden? Descubrir o identificar al sintagma nominal, es decir, al sujeto en cada oración. Los meses transcurren sin darnos cuenta. ¿Qué transcurren sin darnos cuenta? Los meses. Siempre los muchachos se reúnen. ¿Quiénes se reúnen siempre? ¿O quiénes siempre se reúnen? Los muchachos. Pero dice haciéndole la pregunta al verbo. Entonces sería, ¿quiénes se reúnen siempre? Los muchachos. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr. ¿Quiénes salimos a correr todas las mañanas? Mis hermanas y yo. Muy bien. Wilder acogió con afecto a los nuevos compañeros. ¿Quién acogió con afecto a los nuevos compañeros? Wilder. Muy bien. Hasta aquí hemos descubierto entonces al sujeto en cada oración o al sintagma nominal en cada oración. Ok, continuamos. A ver. Vamos a borrar. Dice, estructura del sujeto. A ver, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Pues más que todo descubrir, recordar. Dentro del sujeto vamos a encontrar la siguiente estructura. Un núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Al núcleo lo vamos a reconocer por el NS, al modificador directo por MD, al modificador indirecto por MI, la posición por AP. Pero dentro de la posición existen dos clases. ¿Cuáles son? Tenemos la aposición explicativa y la aposición especificativa. Entonces, ¿listos para aprender y para descubrir? Más que descubrir, para recordar lo que ya nos enseñaron. Sí. Empezamos entonces. ¿Qué es el núcleo del sujeto? A ver, vamos a ver. Núcleo del sujeto, recuerda. ¿Cuál es su símbolo? NS. Se dice que es la palabra más importante del sujeto y expresa el significado fundamental de lo que se habla. Ejemplos. A ver, tenemos. Su llamativo vestido fue el centro de la atención. ¿Qué fue el centro de la atención? Su llamativo vestido es el sujeto. Y fue el centro de la atención predicado. Dentro del sujeto, ¿qué vamos a encontrar? Al núcleo.
¿Cuál sería? ¿Llamativo o vestido? Vestido. ¿Por qué? Porque es del quien se habla. Llamativo sería un adjetivo. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ese niño travieso rompió las macetas del patio. ¿Quién rompió las macetas del patio? Ese niño travieso. Sería sujeto y rompió las macetas del patio, predicado. Dentro del sujeto encontramos un núcleo. ¿Cuál sería? Niño travieso. Niño. Muy bien. ¿Por qué? Porque travieso sería un ¿qué? Adjetivo. Correcto. Muy bien. Continuamos entonces. Aprendemos, dice. El núcleo del sujeto también pueden ser aquellas palabras que puedan cumplir el papel de un sustantivo, como por ejemplo, un pronombre o un verbo en infinitivo. Ejemplo, tú y yo merecimos el premio. ¿Quiénes merecimos quién merecimos o quiénes merecimos el premio? Tú y yo. Sería el sujeto. Merecimos el premio, predicado. Dentro del sujeto encontramos el núcleo. ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver. Tú, yo. Correcto. Y no, porque esto es un enlace. ¿Sí? Seguimos. El fumar mucho resulta dañino para la salud. ¿Qué resulta dañino para la salud? El fumar mucho. Sería sujeto y resulta dañino para la salud sería predicado. Dentro de este sujeto encontramos su núcleo. ¿Cuál sería? ¿Fumar o mucho? Yo creo que fumar. A ver, vamos a ver. Correcto. Núcleo del sujeto. Mucho no sería. ¿Sí? Ok. Seguimos. Mi tío pinta la fachada de mi casa. ¿Quién pinta la fachada de mi casa? Mi tío. Muy bien. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Tío. Seguimos. Aquí el núcleo es un sustantivo. Ella viajó a España con Luis. ¿Quién viajó a España con Luis? Ella. Esto es el sujeto. Es decir, entonces, estamos reconociendo el sujeto, pero a la vez aquí hace un núcleo. El núcleo es el que está con negrito. Pero, ¿qué es ese núcleo? ¿Un sustantivo, un pronombre o un verbo en infinitivo? En la primera es un sustantivo. En la segunda, ¿es un sustantivo? No. ¿Qué sería este núcleo? Un pronombre. Correcto, muy bien. Jugar es divertido. ¿Qué es divertido? Jugar. Sujeto. Y este sujeto es núcleo a la vez. ¿Qué es? ¿Un sustantivo, un pronombre? No, es un verbo en infinitivo. Seguimos. Miguel, Carlos y Manuel ganaron el campeonato. ¿Quiénes ganaron el campeonato? Miguel, Carlos y Manuel. Todo es sujeto. Dentro del sujeto encontramos el núcleo. ¿Cuáles son? Miguel, Carlos, Manuel. Y no, porque es un enlace. Entonces, estos núcleos son sustantivos. Las rosas embellecen el jardín. ¿Qué embellecen el jardín? Las rosas. Todo esto es sujeto. Rosas es el núcleo del sujeto. Vendría a ser o es también un sustantivo. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hemos descubierto dentro del sujeto a quién, a su núcleo. Tío, ella, jugar, Miguel, Carlos, Manuel y rosas. Y cada uno de ellos tiene una función importante. El primero es un sustantivo, el segundo es un pronombre, el tercero un verbo en infinitivo, el cuarto son sustantivos y el quinto sustantivo también. Si nos damos cuenta, aquí podemos observar incluso hasta las clases de sujeto, ¿no? En este caso, este es un sujeto compuesto porque tiene más de un núcleo. Miguel, Carlos, Manuel. ¿Te das cuenta? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Modificador directo. Cuando hablamos acerca del modificador directo, podemos nosotros aquí recordar que también son esas palabritas que de una u otra forma acompañan al núcleo, pero de una manera diferente. A ver, vamos a verlo. Dice, son las palabras que se unen directamente al núcleo del sujeto sin que haya nexo o palabra intermedia. Es decir, va juntito al núcleo del sujeto. ¿Sí? Estas palabras pueden ser un determinante, como el artículo, ya sea posesivo, demostrativo, numeral, o un adjetivo calificativo. ¿Te das cuenta? A ver, vamos a ver ejemplo. La pequeña niña llegó tarde a la escuela, sería, ¿no? La pequeña niña llegó tarde a la escuela. Muy bien. ¿Quién llegó tarde a la escuela? La pequeña niña. Todo lo negro es sujeto. Dentro de este sujeto vamos a encontrar al núcleo y modificadores. Niña sería el modificador directo, núcleo del sujeto.
pequeña modificador directo y la también modificador directo. ¿Por qué? Porque el núcleo del sujeto es el sustantivo, niña es un sustantivo, y dice que los modificadores directos pueden ser artículos, determinantes posesivos, demostrativos, numerales o adjetivos calificativos. La es un artículo y pequeña es un adjetivo calificativo. Y si nos damos cuenta, están unidas al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. ¿Cuáles son los enlaces? Aquellas palabritas más pequeñas todavía que sirven para conectar un adjetivo o un adverbio, ¿no?, al núcleo del sujeto. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Tu perro bravo mordió a mi amigo. ¿Quién mordió a mi amigo? Tu perro bravo. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto vamos a encontrar al núcleo. ¿Cuál sería el núcleo? Perro bravo. Perro. Tu, modificador directo, bravo, modificador directo. Si te das cuenta, están unidas al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Eso lo vamos a ver en los modificadores indirectos, los famosos enlaces, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. Los tres señores alegres no llegaron al trabajo. Este regalo tuyo se lo dio a Zenobia. Llegaron pronto los bomberos valerosos. Un alumno aplicado ganó el premio y mi programa favorito terminó ayer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Descubrir a quién. ¿Al núcleo del sujeto? No. ¿A quién vamos nosotros a descubrir? ¿O sí? Al núcleo del sujeto y a los modificadores. A ver, dice, los tres señores alegres no llegaron al trabajo. ¿Quiénes no llegaron al trabajo? Los tres señores alegres. Todo esto es el sujeto. Muy bien. Dentro del sujeto que descubrimos, al núcleo. ¿Cuál sería el núcleo? Los tres señores o alegres. Señores. Porque de ellos, ¿quién se habla? Núcleo del sujeto. Los, que vendría a ser un modificador directo. Tres, un modificador directo. Y alegres, otro modificador directo. ¿Sí? Así es. En la segunda, este regalo tuyo se lo dio a Zenobia. ¿Qué se lo dio a Zenobia este regalo tuyo? Sujeto, ¿no? Dentro del sujeto que encontramos su núcleo. ¿Cuál es? Regalo. Este modificador directo y tuyo modificador directo también. Llegaron pronto los bomberos valerosos. ¿Quiénes llegaron pronto? Los bomberos valerosos. Todo esto también es sujeto. Muy bien. Dentro del sujeto que encontramos al núcleo. ¿Cuál sería? ¿Bomberos o valerosos? Bomberos. Muy bien. Núcleo del sujeto. Los, modificador directo, y valerosos, modificador directo. Muy bien. Un alumno aplicado ganó el premio. ¿Quién ganó el premio? Un alumno aplicado. Sujeto. Dentro del sujeto que encontramos al núcleo. Se dice que es un sustantivo. ¿Cuál sería? Un alumno aplicado. Alumno, porque es del quien se habla. Un sería un modificador directo y aplicado también un modificador directo. Muy bien. Mi programa favorito terminó ayer. ¿Qué terminó ayer? Mi programa favorito. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto también descubrimos a su núcleo. ¿Cuál sería? Mi programa o favorito. Programa, núcleo del sujeto. Mi modificador directo y favorito modificador directo. Muy bien. Es así entonces como hemos desarrollado estos 5 ejercicios descubriendo al núcleo del sujeto, que ya lo sabemos, y a los modificadores directos. ¿Sí? Recuerda, los modificadores directos van unidos al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Y puede ser un artículo o pueden ser los determinantes, ya sean numerales, posesivos, ¿no?, indefinidos y un adjetivo calificativo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. A ver. Tenemos ahora 5 ejercicios más
El 6 que dice, el trompo pequeño bailaba en el piso. 7, el desfile escolar será el domingo. 8, mis amigos ganaron el concurso de danza. 9, esa niña juguetona se cayó del árbol. Y 10, 5 amigos del colegio jugaron el campeonato. A ver, vamos a desarrollar 2 más y luego tú haces los 3 restantes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice, el trompo pequeño bailaba en el piso. ¿Qué bailaba en el piso? El trompo pequeño. Esto es sujeto. Dentro del sujeto vamos a descubrir el núcleo. ¿Cuál sería? ¿El trompo o pequeño? Trompo. Muy bien. Núcleo del sujeto. El modificador directo y pequeño modificador directo. Si nos damos cuenta es un artículo y un adjetivo calificativo. ¿Sí? Seguimos. El desfile escolar será el domingo. ¿Qué será el domingo? El desfile escolar. Sujeto. Su núcleo, ¿cuál sería? ¿Desfile o escolar? Desfile. Núcleo del sujeto. El modificador directo y escolar, modificador directo. Muy bien. Mis amigos ganaron el concurso de danza. ¿Quiénes ganaron el concurso de danza? Mis amigos. Sujeto. Amigos. Núcleo del sujeto y mis, modificador directo. Bien. A ver, vamos a terminarlo todo, ¿sí? 9. Esa niña juguetona se cayó del árbol. ¿Quién se cayó del árbol? Esa niña juguetona. Muy bien. ¿Cuál sería el núcleo aquí? Niño juguetona. Niña. Núcleo del sujeto. Esa, modificador directo. Y juguetona, modificador directo. 5 amigos del colegio jugaron el campeonato. ¿Quiénes jugaron el campeonato? 5 amigos del colegio. Muy bien. Esto es el sujeto. Núcleo del sujeto. 5 amigos o del colegio. Amigos. Núcleo del sujeto. 5, modificador directo. Y del colegio no sería modificador directo. ¿Por qué? Porque tiene un enlace. ¿Te das cuenta? Ah, entonces los enlaces son las preposiciones, pueden ser, vamos a descubrirlo más adelante. Entonces aquí, en el ejercicio número 10, solo tenemos un modificador directo. Y del colegio no sería modificador directo, pasaría a ser modificador indirecto. Y eso lo descubrimos a continuación. A ver, seguimos. Modificador indirecto. A ver, cabe aclarar que ahí en tu libro, ¿sí? En tu libro tú vas a encontrar, en vez de 3, la letra C y dice modificador directo y tiene como abreviatura MI. Entonces no sería, ahí hay una corrección, falta la palabra IN, ¿sí? Es modificador indirecto. ¿Y cuál es su abreviatura? MI. Ahora sí, ¿qué son los modificadores indirectos? Son construcciones o combinaciones de palabras que se unen al núcleo del sujeto mediante un nexo o un enlace. Estos pueden ser una preposición o un adverbio comparativo. Ya recuerdas cuáles son las preposiciones, ¿verdad? A, ante, cabe, bajo, con, de, desde, según, sin, sobre, por, de, ¿verdad? Y un adverbio comparativo son como, así como, etc. A ver, ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. ¿Sí? Tenemos, dice, el equipo de vóley jugará esta noche. ¿Quién jugará esta noche? El equipo de vóley. Todo esto es sujeto, todo lo que está con amarillo. Dentro del sujeto vamos a encontrar ya lo que vamos conociendo. Núcleo, modificador directo y descubrir el indirecto. A ver, veamos. Muy bien, ¿cuál sería el núcleo? Equipo, el modificador directo y de vóley, modificador indirecto. ¿Por qué de vóley sería un modificador indirecto? Porque aquí tenemos el enlace. ¿Cuál es el enlace? De. Y de es una preposición. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los enlaces que unen al modificador indirecto con el núcleo del sujeto son las preposiciones. Sí, te lo acabo de decir aquí. Pueden ser las preposiciones o los adverbios comparativos. ¿Sí? Ok, seguimos. A ver. Poetas como Vallejo hay muy pocos.
que hay muy pocos poetas como Vallejo. Recordamos, todo lo que está con amarillo es sujeto. Dentro del sujeto vamos a encontrar a su núcleo y a los modificadores directo e indirecto. Muy bien, a ver, poetas, ¿qué vendría a ser? Núcleo del sujeto, modificador directo. Núcleo del sujeto. Y como Vallejo, un modificador indirecto, porque tiene un enlace. ¿Cuál es? Un adverbio comparativo. ¿Cuál es? Como. Y lo tenemos acá. Muy bien. Entonces, profesor, quiere decir que el modificador indirecto son esas palabritas que están unidas al núcleo del sujeto, pero mediante un enlace, ya sea una preposición o un adverbio comparativo. Correcto. Entonces, recuerda, los modificadores directos no necesitan enlace para unirse al núcleo del sujeto, mientras que los modificadores indirectos, para estar junto al núcleo del sujeto, sí necesitan un enlace, que puede ser una preposición o un adverbio comparativo, como lo podemos observar aquí. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver, empezamos a desarrollar ejercicios para descubrir aquí al modificador indirecto. Dice, lo sirvieron calentito el arroz con pato. 2. La estatua de bronce será nuestro obsequio. 3. El regalo de Anita se perdió en el viaje. 4. Los ancianos sin protección nos necesitan. 5. El ómnibus sin frenos se estrelló contra la pared. Empezamos a desarrollar el primer ejercicio. Lo sirvieron calientito el arroz con pato. ¿Qué lo sirvieron calientito? El arroz con pato. Esto es el sujeto. Muy bien. Dentro del sujeto, ¿cuál es el núcleo? ¿El arroz o con pato? Arroz. Muy bien. Esto es núcleo del sujeto. El es modificador directo y con pato modificador indirecto por la preposición con. La estatua de bronce será nuestro obsequio. ¿Qué será nuestro obsequio? La estatua de bronce. Muy bien. Dentro del sujeto encontramos un núcleo. ¿Cuál es? La estatua de o bronce. Estatua. Muy bien. Núcleo del sujeto. La, modificador directo, y de bronce, modificador indirecto. ¿Sí? Correcto. El regalo de Anita se perdió en el viaje. ¿Qué se perdió en el viaje? El regalo de Anita. Sujeto. Dentro del sujeto, ¿cuál es su núcleo? Regalo. El, modificador directo, y de Anita, modificador indirecto. Muy bien. Porque tiene el enlace de. ¿Sí? Los ancianos sin protección nos necesitan. ¿Quiénes nos necesitan? ¿Quiénes nos necesitan? Los ancianos sin protección. Sujeto. Dentro del sujeto su núcleo. ¿Cuál es? Ancianos. Correcto. Los, modificador directo, y sin protección, modificador indirecto. ¿Cuál es el enlace? Sí. El ómnibus sin frenos se estrelló contra la pared. ¿Qué se estrelló contra la pared? El ómnibus sin frenos. Muy bien. Sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Ómnibus. Modificador directo. El. Y sin frenos, modificador indirecto. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta que aquí todas las oraciones tienen modificador directo, núcleo del sujeto y modificador indirecto. Y recuerda, los modificadores indirectos son aquellos que van a estar unidos al núcleo a través del enlace, ya sea un pronombre o un adverbio. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a tener 5 ejercicios más, pero esta vez sí ya tú los vas a desarrollar, ¿sí? Para ir practicando y de esa manera pues ir recordando y aprendiendo un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A ver, ¿qué dice el ejercicio 6? Cumplen su función los policías de tránsito. 7. El lapicero de Juan se extravió en el salón. 8. Los consejos de los padres orientan a los hijos. 9. Esa casaca de cuero me la regaló mi enamorado. Y 10.
los estudiantes como tú son un gran ejemplo para los demás. Entonces aquí tenemos 5 ejercicios más, donde tú vas a descubrir dentro del sujeto al núcleo, al modificador directo y al modificador indirecto. ¿Sí? Ok. Lo haces y una vez que lo desarrollas, le tomas foto y me la envías a mi correo para revisar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Seguimos entonces. Ahora vemos la aposición. ¿Cuál era su, o cómo lo reconocemos? A través del APE. Este modificador es un sustantivo o una frase que se adjunta al núcleo para explicarlo y aclararlo. Se reconoce ¿por qué? Porque va entre pausas cuando lo hablamos y entre comas cuando lo escribimos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Dice, Lima, la capital del Perú, posee ricas joyas coloniales. Cuando lo hablo, hago una pausa. Y cuando lo escribo, le coloco ¿qué? Las comas. No comillas, sino las comas. Y se dice que la aposición es una aclaración, ¿no? Una explicación del núcleo. Por ejemplo, Lima, la capital del Perú, posee ricas joyas coloniales. ¿Quién posee ricas joyas coloniales? Lima, la capital del Perú. Todo lo que está con amarillo es sujeto. Y dentro del sujeto encontramos los siguientes elementos. Lima, que es núcleo del sujeto, y la capital del Perú, que es la aposición. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Siguiente ejemplo. Recuerda, todo lo que está con amarillo es sujeto. San Martín, el santo de la escoba, hizo muchos milagros. ¿Quién hizo muchos milagros? San Martín, el santo de la escoba. Todo es sujeto. Magnífico. Dentro de este sujeto vamos a encontrar al núcleo y la aposición. ¿Cuál vendría a ser el núcleo? San Martín y el santo de la escoba, la aposición. Recuerda, si nosotros lo hablamos, hacemos una pausa. Si lo escribimos, la posición va entre comas. ¿Sí? No lo olvides, por favor. Seguimos. Aprendemos. La posición puede alterar posición y función con el núcleo del sujeto. A ver, vamos a ver. Dice, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, murió en 1919. Repito, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, murió en 1919. ¿Quién murió en 1919? Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Todo esto, todo lo que está aquí con amarillo es sujeto. Dentro del sujeto vamos a encontrar el núcleo. ¿Cuál es? Ricardo Palma, núcleo del sujeto, y el bibliotecario mendigo, la aposición. A ver, correcto. Pero nos dicen que eso se puede intercambiar. Es decir, la posición pasaría a ser, o descubriríamos núcleo del sujeto y más elementos iba al principio, y Ricardo Palma pasaría a ser la posición. Y murió en 1919, sigue siendo lo mismo, predicado. A ver, vamos a ver. A ver, correcto. Hemos cambiado de posición, la aposición con el núcleo del sujeto. El bibliotecario mendigo Ricardo Palma murió en 1919. Aquí ya no solo tiene núcleo del sujeto, sino vamos a descubrir más elementos. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto aquí? Bibliotecario. El modificador directo, mendigo modificador directo, y Ricardo Palma sería la aposición. ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Clases de aposición, decíamos que existen dos. Las explicativas. Este tipo de aposición va entre comas, como lo hemos observado. Ejemplo, a ver, tenemos Isabel y Fernando, los reyes católicos, unificaron España. ¿Quiénes unificaron España? Isabel y Fernando, los reyes católicos. Todo lo de amarillo es sujeto. Ahora, núcleo del sujeto, ¿cuál sería? Isabel y Fernando, y los reyes católicos, la aposición. ¿Qué tipo de aposición? Explicativa. ¿Por qué? Porque va entre comas. Muy bien. Siguiente.
Miguel Grau, el caballero de los mares, fue un gran héroe. ¿Quién fue un gran héroe? Miguel Grau, el caballero de los mares. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto tenemos al núcleo y la aposición explicativa. ¿Por qué? Porque va entre comas. No lo olvides. Este tipo de aposición explicativa se reconoce porque va entre comas. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. 2. Aposición especificativa. Este tipo de aposición precisa el significado del núcleo y va unido a este sin comas. Por lo general es un nombre propio. A ver, vamos a ver cómo se presentan los ejemplos. El profesor Manuel es muy alegre. ¿Quién es muy alegre? El profesor Manuel. Todo esto es el sujeto. Pero vamos a descubrir la aposición especificativa. Se dice que dentro de una oración puede existir, pero no van a llevar comas. Lo vamos a reconocer porque generalmente es un pronombre propio. Es decir, refuerza con un pronombre propio. Aquí sería entonces modificador directo el, profesor núcleo del sujeto y Manuel aposición especificativa. A ver, vamos a ver. Correcto. Profesor sería el núcleo del sujeto, como lo dije, el modificador directo y Manuel la aposición especificativa. ¿Porque cumple lo que nos dice? Sí. Por lo general es un nombre propio. Va unido a este sin comas, ¿sí? Y precisa el significado del núcleo. Muy bien, seguimos. Mi mejor amigo José ingresó a la universidad. ¿Quién ingresó a la universidad? Mi mejor amigo José. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto vamos a encontrar al núcleo, a modificadores si existieran y la posición especificativa. ¿Va o lleva comas? No, pero mayormente recae en un nombre propio. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto aquí? Amigo, mejor o mi. Amigo. Mi, modificador directo, mejor modificador directo y José, aposición especificativa. A ver, vamos a ver. Correcto. Mi, como lo dije, núcleo del sujeto. Perdón, amigo, núcleo del sujeto. Mi, modificador directo, mejor modificador directo y José, aposición especificativa. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya hemos descubierto los dos tipos de aposición. Explicativa y especificativa. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Resolviendo ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta tarea es para ti. Dice, identifica en las siguientes oraciones el núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. Eso lo encuentras en tu libro en la página número 152. A ver, vamos a ver los ejercicios. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Dice, todas las ciudades del Perú son hermosas. La siguiente, la casa de mis tíos es agradable y espaciosa. La siguiente, el alumno con boina azul se quedará. Muy bien, vamos a desarrollar estos tres primeros ejercicios. ¿Qué tenemos que encontrar? El núcleo del sujeto, el modificador indirecto, perdón, el directo, el indirecto y la posición. Pero para poder llegar aquí tenemos primero que descubrir cuál es el sujeto. Dice, todas las ciudades del Perú son hermosas. ¿Qué son hermosas? Vamos a marcar todas las ciudades del Perú. Esto es sujeto. Muy bien. Dentro del sujeto vamos a descubrir el núcleo. ¿Cuál sería el núcleo? Todas las ciudades o del Perú. Ciudades. Núcleo del sujeto. Muy bien. Recuerda, el núcleo del sujeto es un sustantivo. Todas. ¿Y las que vendrían a ser? Claro, modificador directo del Perú, modificador indirecto. ¿Por qué? Por el enlace D. Muy bien. Siguiente oración. La casa de mis tíos es agradable y espaciosa. ¿Qué es agradable y espaciosa? La casa de mis tíos. Sujeto, correcto. Núcleo, casa. Muy bien. La, modificador directo de mis tíos, modificador indirecto. ¿Seguro? Correcto. Muy bien. El alumno con boina azul se quedará. ¿Quién se quedará? El alumno con boina azul. Sujeto. Núcleo del sujeto, alumno. El modificador directo con boina, a ver aquí, con boina azul. Modificador indirecto,
¿Seguro? ¿Todo? A ver. Muy bien. ¿Sí? ¿Hay alguna corrección ahí? Vamos a ver. ¿Todos los ejercicios están completos o correctos ahí? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, así estamos nosotros descubriendo al núcleo del sujeto y a los modificadores directos e indirectos y aposición. Continuamos. Seguimos. 4. ¿Qué dice el ejercicio 4? Un amigo como tú es lo que necesito. 5. Pedro, mi mejor amigo, está siempre feliz. 6. Caracas, capital de Venezuela, tiene hermosas mujeres. 7. Las reuniones con tus compañeros de trabajo son divertidas. Y 8. Jesucristo, el Mesías, nos enseña el camino del bien. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú, al igual que en los ejercicios anteriores, vas a descubrir también el sujeto, dentro del sujeto, su núcleo, los modificadores directos, el indirecto y la aposición. Por ejemplo, vamos a desarrollar la 8. A ver, dice, Jesucristo, el Mesías, nos enseña el camino del bien. ¿Quién nos enseña el camino del bien? Jesucristo, el Mesías. Todo esto, a ver, vamos a ver. Todo esto es sujeto. Muy bien. Dentro de este sujeto, ¿qué encontramos? Núcleo, que es Jesucristo, y el Mesías, aposición. ¿Qué tipo de aposición sería? Explicativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va entre comas. La especificativa no va entre comas, ¿sí? Muy bien. Al igual, tienes que descubrir en la 7, en la 6, en la 5 y en la 4 los elementos del sujeto, ¿sí? Ok, ya sabes, estos ejercicios tú los desarrollas, ¿sí? Luego lo mandas mediante foto como evidencia a mi correo para revisarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, continuamos. A ver. Muy bien, ejercicio número 9, que es lo que nos dice... Oscar y Félix se dirigieron al salón de clase. Y 10, aquellos niños nos lanzaron globos con agua. Muy bien, ahí tenemos 10 oraciones. Tú haces aquellos que no están resueltos. Y en la número 2 nos pide construir oraciones que cumplan con el siguiente esquema. Aquí ya no tienes la oración, sino tienes los elementos del núcleo del sujeto, del sujeto. ¿Sí? Es decir, estas fórmulas o estos esquemas que están acá, tú tienes que seguirlo para hacer una oración. Y lo tenemos. A ver, por ejemplo, dice, el primero, ¿qué nos pide? Dentro del sujeto que exista núcleo y aposición, al igual que el predicado. Y en la segunda oración te pide que exista modificador directo, núcleo del sujeto, modificador directo más predicado. A ver, vamos a ver. En la primera oración, ¿qué debe tener? Núcleo del sujeto y aposición dentro del sujeto. A ver, ¿qué ponemos? A ver. A ver, vamos a ver. Dice César Vallejos. Muy bien, vamos a ver si la oración que hice cumple con el esquema que me pide. A ver, dice, ¿qué debe de tener o qué debe existir dentro del sujeto? Su núcleo y su aposición. César Vallejo, el poeta peruano, escribió lindos poemas. ¿Quién escribió lindos poemas? César Vallejo, el poeta peruano. Todo esto es sujeto. Muy bien. ¿Cuál sería el núcleo? César Vallejo y el poeta peruano, aposición. Muy bien.
No me dice si tiene que ser explicativa o especificativa, simplemente que tenga aposición y termine en predicado. Correcto, muy bien, ya hicimos el primero. El segundo, mi segunda oración tiene que tener modificador directo, núcleo del sujeto, modificador directo y predicado. A ver, vamos a poner. Muy bien, dice, la pelota grande se perdió ayer. Esta oración tiene que tener dentro del sujeto modificador directo, núcleo del sujeto más modificador directo, sin dejar obviamente el predicado. ¿Qué se perdió ayer? La pelota grande. Muy bien, todo esto es sujeto y todo lo que se dice del sujeto es predicado. La pelota grande se perdió ayer. ¿Qué se perdió ayer? La pelota grande. ¿Qué se dice de la pelota grande? Que se perdió ayer. Ahora, nos centramos solo en el sujeto. ¿Qué debe de tener? Lo que está acá. Modificador directo, núcleo del sujeto y modificador directo. ¿Cuál sería su núcleo? ¿La pelota o grande? Pelota. Muy bien, núcleo del sujeto porque es un sustantivo. La modificador directo, recuerda, va unido al núcleo sin ningún tipo de enlace. Y grande también modificador directo, porque está unido al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Y además porque la es un artículo y grande es un adjetivo calificativo. Muy bien, tiene la fórmula o el esquema que me pidió. MD más NS más MD más P, sí. MD más NS más MD más P, porque esto es predicado. Muy bien. Entonces ya hemos hecho los dos esquemas. Ejercicios o formas como estas van a venirte en el examen, ya sea de este periodo, cuando postules, en los otros grados. Entonces tenemos que dominar y saber qué elementos cumple de modificador directo, núcleo del sujeto, modificador directo, aposición o modificador indirecto, más predicado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Esos son los ejercicios que hemos desarrollado. Ahora, tú en tu libro vas a encontrar ejercicios en la página 153. Correcto. A ver, terminas muy bien, ya lo escribiste, ¿sí? Vamos a desarrollar lo que nos pide el libro. ¿Estamos de acuerdo con los ejercicios? Está fácil, ¿verdad? Sí. Todo está nada más en que sepamos las definiciones y reconozcamos a los artículos, al adjetivo y en este caso lo que hemos acabado de aprender, los tipos de aposición especificativa y explicativa. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. A ver, ya tienes los ejercicios para desarrollar resolviendo en clase. Correcto. Página número 153. ¿Qué me dice? A ver, señala la función del elemento subrayado en la siguiente oración. Dice, las ventanas viejas rechinan. A ver, vamos a poner acá. Las ventanas viejas rechinan. La pregunta es, ¿qué rechinan las ventanas viejas? Sujeto. Ahora me dicen, ¿qué función del elemento subrayado nos señala dentro de la oración? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el núcleo? Ventanas. Las, modificador directo, y viejas, modificador directo. Artículo, adjetivo, sustantivo. A ver, ¿cuál es la palabra subrayada? Viejas. Sería modificador directo. ¿Cuál es la respuesta? La B. Muy bien. La alternativa B es la respuesta. 2. ¿Cuál no es un elemento del sujeto? MI sí es porque es modificador indirecto. MD también porque es modificador directo.
NS sí, porque es núcleo del sujeto. Após también porque es aposición. ¿Cuál no es? La C, objeto directo. Objeto directo es del predicado. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. 3. Dice, en la siguiente oración, los jóvenes como tú necesitan oportunidades. Indica la función del elemento subrayado. A ver, vamos a ver. Dice, los jóvenes como tú necesitan oportunidades. Muy bien, la pregunta es, ¿quiénes necesitan oportunidades? Los jóvenes como tú. Esto es sujeto, núcleo del sujeto, jóvenes. Los, modificador directo, como tú, modificador indirecto, porque es un adverbio, va este enlace. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Dice, indica la función del elemento subrayado. ¿Cuál es? Como tú. Modificador directo no es. Núcleo del sujeto tampoco. Modificador indirecto sí es. Modificador indirecto. Muy bien, marcamos entonces la C. 4. En la siguiente oración dice, una espesa vegetación amazónica nos esperaba. A ver, vamos a ver. Una espesa vegetación amazónica nos esperaba. Muy bien. ¿Qué nos esperaba? Una espesa vegetación amazónica. Esto es sujeto. Dentro del sujeto hay núcleo, sí. ¿Cuál es? Vegetación. Muy bien. Una espesa, modificador directo, amazónica, modificador directo. A ver, la pregunta dice, ¿qué son los elementos subrayados? Una y espesa, modificador directo. Exacto. ¿Cuál es la respuesta? La E. La E. MD. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Sí? Seguimos. ¿Listos? ¿Qué me dice la 5? ¿Qué sujeto presenta modificador indirecto? A. La casa grande será mía. B. Los niños de la selva viven felices. C. Mi mejor amigo se fue de viaje. D. Carlos, Miguel y Andrea fueron al cine. O E. José Antonio durmió demasiado tarde. Recuerda, los modificadores indirectos son aquellos que se unen a la oración a través de un enlace, ya sea una preposición o un adverbio. ¿Sí? Recuérdalo bien, un adverbio comparativo. ¿Sí? No te olvides, por favor. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cuál crees tú que es la B? La B, sí, yo te digo que es la B porque vamos a verlo. A diferencia de las otras oraciones, la B tiene una palabra que está ahí como enlace entre el núcleo y uno de los modificadores. A ver, vamos a escribir la B, dice, los niños de la selva
Los niños de la selva. ¿Qué más? Viven felices. La pregunta es, ¿quiénes viven felices? Los niños de la selva. Sujeto. Núcleo del sujeto, niños. Modificador directo, los de la selva. Modificador indirecto. ¿Sí? Ok, entonces la pregunta dice, ¿qué sujeto presenta modificador indirecto? La B, los niños de la selva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen estos enlaces. ¿Sí? O simplemente basta con uno nada más en este sentido, ¿no? De la selva. ¿Sí? Ok. Muy bien, marcamos entonces como respuesta la B. 6. ¿Qué oración tiene sujeto con aposición explicativa? Recordemos, las aposiciones explicativas son aquellas que van entre comas. Se reconoce porque va entre comas. Y las especificativas no va entre comas. Y sobre todo, pues por lo general es un nombre propio, ¿verdad? Muy bien, aquí me dice, ¿qué oración tiene sujeto con aposición explicativa? ¿Sí? Recuerda, las explicativas van entre comas. Fidel, mi hermano necesita de tu apoyo. No. El mejor amigo del hombre, el perro, es muy fiel. Ajá, sí, va entre comas. El diario de mi tía es aburrido. No. Este año Alianza va a salir campeón. Tampoco. Ábreme la puerta, chiquilla. Menos. ¿Cuál es la B? El mejor amigo del hombre. El perro es muy fiel. Muy bien. Esa es una posición explicativa. Porque va entre comas. 7. Marcamos la B entonces. 7. ¿Qué me dice el ejercicio número 7? A ver. ¿Qué oración presenta sujeto con aposición especificativa? Las especificativas no va entre comas, pero se sobreentiende. Y mayormente es un nombre propio ese. A ver. Mi mejor amigo Harold ya no vive más aquí. No, porque va entre comas. Mi tío Adriano se fue a un concierto. Puede ser. Luis Alberto murió en un accidente. Miguel Grau, el caballero en los mares, luchó por el Perú. No, porque va entre comas. Andrés, acércate aquí rato. Tampoco. ¿Cuál es? La B. Mi tío Adriano se fue a un concierto. Muy bien, marcamos la B. 8. Dice, en la siguiente oración, Marisa y mi mejor amigo parecen gustarse. ¿Cuál es la estructura del sujeto que tiene esta oración? A ver, vamos a borrar para descubrir la fórmula. Está en una de las alternativas. A ver, vamos a ver. Dice, Marisa y mi mejor amigo. A ver, Marisa y mi mejor amigo a ver, ¿qué más? Marisa y mi mejor amigo parecen gustarse. A ver, vamos a ver. ¿Está la oración igual? Sí. Parecen gustarse. Muy bien, ¿cuáles? ¿Quiénes parecen gustarse? Marisa y mi mejor amigo. Sujeto. Núcleo del sujeto. A ver, ¿cuál sería aquí? Marisa y mi mejor amigo. A ver, ¿cuál sería aquí en este caso? El núcleo del sujeto. A ver. Marisa. Muy bien. Núcleo del sujeto. Y mi mejor. Esto sería modificador indirecto. Y modificador directo. Así sería. A ver, vamos a ver, existe esta fórmula. ¿Seguro?
A ver, así sería. No, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Ahora sí. Tenemos. A ver, vamos a hacer. Dice, Maritza y mi mejor amigo parecen gustarse. ¿Quiénes parecen gustarse? Maritza y mi mejor amigo. Muy bien. ¿Cuál sería entonces aquí? Núcleo del sujeto sería Maritza. Muy bien. Y mi, ¿qué sería ahí? Y mi. A ver. Y sería un enlace. A ver. Así sería modificador directo, modificador directo y amigo núcleo del sujeto. Así sería. Esto ya no sería así, sino así, mi mejor. Claro. Y sería un enlace simple o quedaría ahí, porque si nosotros le colocamos no existe una fórmula que tenga eso, ¿verdad? Entonces, NS, MD, MD, NS, sí, es la alternativa B. Correcto. Sí, para desarrollar ese ejercicio lo he analizado antes y de una otra manera, pues, no concordaba en la fórmula. Por eso la única opción queda esa. NS, MD, MD y NS. ¿Sí? Marcamos entonces en la 8 el ejercicio o la alternativa o la alternativa B, perdón. ¿Sí? Ok. Muy bien, seguimos. En la 9. A ver, vamos a ver el ejercicio 9. ¿Qué me pide la 9? A ver, dice. En la siguiente oración, Juan Pablo, el más veloz de los atletas, quedó lesionado después de la competencia. ¿Qué función cumple el elemento subrayado? Obviamente, si está entre comas, es una aposición explicativa o especificativa. Explicativa, porque va entre comas. ¿Cuál es la respuesta? La E. Marcamos la E en la 9. 10. En la siguiente oración, a Carlos le encantó París, la ciudad luz. La oración presenta ¿qué elemento? A. El núcleo del sujeto es París. ¿Qué le encantó a Carlos? París, la ciudad luz. Muy bien. ¿Existe aposición? Sí. ¿El núcleo del sujeto es Carlos? No. ¿París es un sustantivo común? Tampoco. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C. 1 y 2. El núcleo del sujeto es París y existe aposición. Es como si escribiéramos París, la ciudad luz, le encantó a Carlos. ¿Qué le encantó a Carlos? París, la ciudad luz. Muy bien. 1 y 2. El núcleo del sujeto es París y tiene aposición. Marcamos aquí la C. 11. En la siguiente oración, el caballero de camisa azul nos recibió amablemente. El sujeto tiene ¿qué estructura? A ver, vamos a ver. Dice el caballero. Muy bien. De camisa azul. ¿Qué más? Nos recibió amablemente. De camisa azul nos recibió amablemente. La pregunta es, ¿quién nos recibió amablemente?
el caballero de camisa azul. Sujeto. Núcleo del sujeto, caballero, el modificador directo y de camisa azul, modificador indirecto. Así está. A ver. Aquí. Así. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos MD, NS, MI, MD. A ver, ¿está la oración? Sí. Alternativa MD, NS, MI, MD. El caballero de camisa azul nos recibió amablemente. Correcto, la alternativa es la B. Muy bien. Seguimos, 12. 12. En la oración, la carpeta de madera y la agenda de cuero están manchados. ¿El sujeto tiene cuál estructura? Modificador directo, núcleo sujeto, modificador indirecto, modificador directo, núcleo sujeto, modificador indirecto. A ver. Vamos a ver. A ver, dice, la carpeta de madera y la agenda de cuero están manchados. De cuero, muy bien. ¿Qué están manchados? La carpeta de madera y la agenda de cuero. Todo esto es sujeto. Dentro del sujeto encontramos núcleos. ¿Cuáles serían? Carpeta, núcleo del sujeto, agenda, núcleo del sujeto. Modificadores, la A, modificador directo, la A, modificador directo. De cuero, modificador indirecto, de cuero, modificador indirecto. Muy bien. Existe entonces MD más NS más MI más MD más NS más MI. ¿Sí? Entonces, ese sería mi fórmula. MD, MD, NS, MI, MD, NS, MI. Muy bien, la A. Correcto. ¿Sí? En la alternativa A. 13. Señalamos el sujeto en la siguiente oración. En los sitios donde nace el arco iris, dicen las leyendas que se encuentran una olla con monedas de oro. ¿Cuál sería el sujeto? Los sitios, el arco iris, las leyendas, una olla o una olla con monedas de oro. ¿Cuál sería? Repito, en los sitios donde nace el arco iris, dicen las leyendas que se encuentra una olla con monedas de oro. ¿Qué se encuentra en los sitios donde nace el arco iris? Dicen las leyendas. ¿O qué se encuentra? Dicen las leyendas, en los sitios donde nace el arco iris, una olla con monedas de oro. Muy bien, la respuesta es la E. Y 14, señalamos el sujeto de la siguiente oración.
Los alumnos cuyos padres no vinieron a la reunión del comité de aula deben traer una justificación. En la 14 dice, los alumnos cuyos padres no vinieron a la reunión del comité de aula deben traer una justificación. ¿Qué deben traer una justificación? ¿O quiénes deben traer una justificación? Los alumnos cuyos padres no vinieron a la reunión del comité de aula. Muy bien, entonces aquí la respuesta es la D. Los alumnos cuyos padres no vinieron a la reunión del comité de aula. Muy bien. Y en la 15 señala el sujeto de la siguiente oración. Dice, cuando regrese el entrenador, todos los miembros del equipo nos prepararemos para el campeonato. Repito, cuando regrese el entrenador, todos los miembros del equipo nos prepararemos para el campeonato. La pregunta es, ¿quiénes nos prepararemos para el campeonato cuando regrese el entrenador? El sujeto serían todos los miembros del equipo. ¿Cuál es la respuesta? La C, la alternativa C. Muy bien, de esta manera entonces hemos desarrollado los siguientes ejercicios. Pues ahora te toca a ti resolver la página 155 hasta la 157, reforzando lo aprendido y practicando en casa, ¿sí? De esta manera pues ya sabes cuál es el proceso. Desarrollas, le tomas foto y me la envías a mi correo. No te olvides, por favor, y no demores mucho en mandar tus tareas, porque después me complicas, ¿no?, el revisar, o se amontona, ¿no?, con otros compañeros que al igual que tú también están pensando en enviarlos después. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien, ya hemos desarrollado 15 ejercicios. Ahora te toca a ti. Recuerda, de la página 155 a la 157, en reforzando lo aprendido y practicando en casa. Es hasta aquí donde hemos llegado con el tema del sujeto y su estructura. Recuerda, tiene el núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición, que puede ser explicativa o especificativa. La explicativa va entre comas y la especificativa no lleva comas, pero mayormente se sobreentiende porque recae sobre un nombre propio, ¿sí? Muy bien, gracias por tu atención, que tengas buen día y nos vemos en otra oportunidad. Espero tus tareas entonces. Hasta la próxima.